El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿En cuántas ocasiones nuestra fe en Jesucristo nos ha impulsado a ser creativos, buscando las maneras de posibilitar que otras personas lleguen a encontrarse con Jesucristo? En la clase de hoy veremos cómo Jesús, de forma intencional, atendió inicialmente la necesidad de perdón del paralítico para mostrar por dónde empieza lo que se puede considerar como una sanidad integral. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 6 titulada La fe de los 4 amigos, y estaremos utilizando el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26, y el texto áureo para este día se encuentra en Lucas 5 versículos 18 al 19, y los mismos leen de la siguiente manera: Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Y los objetivos en este día son 3. El primero, considerar los resultados que produce ejercitar nuestra fe en situaciones de crisis y necesidades apremiantes de otros y de otras. Número 2, reforzar nuestro entendimiento de que el propósito fundamental de Dios en Jesucristo es liberarnos como seres humanos de la carga del pecado a través de su perdón. Y número 3, afirmar desde nuestra fe en Jesucristo que todavía Él nos lanza una orden restauradora para levantarnos de nuestras crisis, asistidos por su poder. Y el vocabulario en este día son 3. El primero es fariseos, y se había constituido en uno de los principales grupos religiosos en tiempos de Jesús, y daban particular importancia a la tradición de los escribas, y eran muy estrictos en cuanto a la observancia de la ley de Moisés, y creían en la resurrección después de la muerte y en los ángeles, y eran fuertes críticos de Jesús y desafiaban su autoridad divina. Cuando hablamos de blasfemia, es una palabra, un juicio que se emite con injuria contra Dios y todo lo sagrado, y es la difamación del honor de Dios y de los lugares donde se reverencia su nombre. Los escribas y fariseos acusaban constantemente a Jesús de estar cometiendo este acto, ¿verdad?, irreverente frente a la tradición religiosa imperante. Y número 3 es hijo de hombre, y es un término que aparece en el capítulo 7 de Daniel, y aparentemente es alguien al que le fue dada gloria y poder en el reino. Y Jesús hace suya esa imagen aparentemente para referirse a su función de juez al final de los tiempos. Así que en este momento les invito a que puedan buscar sus Biblias en Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra escrita en nuestra revista El Discípulo, y estaré dando lectura a esa versión en este momento. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados todos los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él,
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y en esta hermosa oportunidad damos gracias al Señor por esta palabra leída en nuestros corazones. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este espacio y este tiempo que tenemos para compartir tu palabra con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de esta experiencia educativa y que tu nombre pueda ser glorificado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar de lleno en esta lección en este día. Y antes de iniciar, vamos a hablar un poquito a manera introductoria de lo que es el libro de Lucas. Como hemos hablado en otras ocasiones, Lucas está compuesto de dos libros en uno. Me explico. Tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos es un solo libro que se divide en estos dos, en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si usted mira el capítulo 1 de Lucas, va a notar que inicia, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas hablando de que hay unos hechos que fueron recopilados de manera ordenada para ser presentados a un hombre de nombre Teófilo. Y cuando usted va al libro de los Hechos, ve de igual manera que habla acerca de la continuación del libro anterior, que es el libro de Lucas, para dejarle saber a este hombre de nombre Teófilo lo que era el Evangelio del Señor. Así que el libro de Lucas trabaja la historia de Jesús y el libro de los Hechos habla del testimonio del Espíritu Santo a través del desarrollo de la iglesia. Otro aspecto importante que nos trae el libro de Lucas Hechos es que para el autor de Lucas Hechos es importante el asunto de el alcance de la fe. Y usted va a ver cuando lee el libro de Lucas que Lucas inicia con el nacimiento de Jesús. Y ese nacimiento de Jesús se da, ¿en dónde? Bueno, en Belén de Judea. Y mire hasta dónde llega el alcance de la fe. Cuando usted lee los últimos capítulos del libro de los Hechos, como le dije, hay que ver Lucas y Hechos como un solo libro, vemos que el libro de los Hechos culmina con Pablo en Roma. Y todos sabemos, ¿verdad?, la historia que Pablo muere en Roma. Así que miren el alcance de la fe desde esa región de Belén hasta Roma. Por eso es que para Lucas es importante el tema del alcance de la fe. Ahora, vamos a entrar un poquito más de lleno, ¿verdad?, en la clase en el día de hoy. Y una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que presentar en la clase de hoy es cómo se da este asunto de los eventos que ocurren, que se dan, ¿verdad?, de manera inesperada, y cómo Jesús aprovecha estas oportunidades para compartir, obviamente, el testimonio de que Él es
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, es el Mesías prometido. Y uno de los medios que utiliza Jesús para eso es el asunto de los milagros. Y obviamente, aunque no vamos a estar entrando de lleno en este tema en el libro de Lucas sobre el asunto de los milagros, específicamente en este capítulo número 5, es importante que podamos dejar, vamos a decirlo así, de manera establecida, que para Lucas era bien importante presentar cuál es la prioridad de nuestro Dios cuando hablamos de las necesidades del ser humano. Y una de las cosas que plantea el libro de Lucas, específicamente en esta porción del capítulo número 5, es el asunto de que por encima de la sanidad física, que no estamos diciendo que no sea importante, pero por encima de la sanidad física, la prioridad es el perdón de los pecados. Y para esto fue que vino Jesús. Vino para liberarnos de la culpa del pecado. ¿Y por qué entonces trata Jesús este asunto como prioridad? Porque ciertamente cuando se trabaja con la culpa del pecado, con el perdón de los pecados en cada ser humano, eso va a conducir a la persona, al individuo, a una sanidad integral. En otras palabras, a una sanidad plena. Y vemos entonces que el Señor nos está enseñando a través de este testimonio, y también le está enviando un mensaje claro en ese momento a los escribas y fariseos que estaban allí muy pendientes a lo que Jesús estaba haciendo. Pero vamos a entrar ahora un poquito más en detalle, ¿no?, de estos versículos 17 al versículo 26. Una de las cosas que nos trae el versículo número 17 es que nos plantea que estos hechos ocurren en un día normal. O sea, no era un día de reposo, como quizá las otras veces que Jesús había actuado, o las que veremos posteriormente a este relato, que quizá obra en sanidad o obra de alguna otra manera en un día de reposo. En este caso era un día común y corriente. ¿Y qué estaba pasando? Pues miren, Jesús comenzó su ministerio. Y cuando usted lee los capítulos que anteceden a este capítulo 5, se da cuenta que Jesús había hecho una serie de milagros. Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Jesús había sanado a un montón de gente, al punto que llegaban las horas de la noche y la gente llegaba a buscar a Jesús. Y Jesús los sanaba. No solamente los sanaba físicamente, sino también que eran libertados de la opresión del enemigo. Aquellos que estaban endemoniados, los demonios salían, seguía el Señor Jesús haciendo milagros. Y esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Los escribas, los fariseos y algunos líderes religiosos comenzaron a escuchar esto y estaban muy curiosos de lo que Jesús predicaba y de lo que Jesús hacía. Y entonces vemos que estos actos de sanidad de enfermos que se estaban dando junto con lo que Jesús estaba proclamando, estaba de alguna u otra manera estas actividades de Jesús siendo rechazadas, ¿verdad?, por las autoridades religiosas de esa época. Porque ciertamente lo que Jesús estaba haciendo estaba amenazándolos. Y estaba amenazando lo que representaban, ¿verdad?, para ellos sus doctrinas y lo que representaban sus prácticas. Como hablamos muy bien, uno de los que estaban allí muy pendientes eran los fariseos, porque ciertamente los fariseos buscaban que el pueblo cumpliera con la ley. Pero no era solamente ese asunto de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Es que dentro de esos 10 mandamientos, los fariseos, ¿verdad?, habían desarrollado una serie, miren, de cientos de otras leyes, que algunas de ellas vemos en el texto bíblico que Jesús las criticaba porque en cierta manera eran absurdas. Como por ejemplo, no era posible sanar a una persona el día de reposo, sin embargo, era posible rescatar a una vaca, a un cordero, a una oveja que estuviera en un precipicio. Pues miren, la ley en ese caso, un día de reposo permitía, pero sanar a un enfermo no. Y esas eran las cosas, ¿verdad?, que Jesús predicaba y eran respaldadas
¿Con qué? Pues con los actos milagrosos que él hacía, con las sanidades, y ciertamente, mis queridos hermanos, esto afirmaba que Dios estaba con él, que ese poder del Señor estaba con él para sanar. Y por eso vemos y afirmamos, ¿verdad?, que Jesús tenía una investidura del poder de Dios mismo, ¿verdad? Y por eso es que hacía sanidades, y por eso es que vemos que Jesús hacía liberaciones. Entonces, en los versos 18 al 19 nos damos cuenta de que hay 4 personajes, bueno, realmente son 5 personajes que salen aquí. 4 hombres que traen a un enfermo, 4 amigos y una persona que está enferma. ¿Y lo traen en dónde? Pues miren, lo traen en una camilla. Ciertamente, entendemos que lo que Jesús había hecho en el pasado, o sea, la fama de Jesús se había extendido por todo aquello, al punto de que cuando escucharon que Jesús estaba en esta casa, oigan, mis queridos hermanos, estos 4 hombres montaron en aquella camilla a este paralítico y lo querían llevar ante la presencia del Maestro. Y la verdad es que lo que Jesús hacía, esos milagros, provocaba que la gente se acercara a Él, porque veían en Él una esperanza, veían en Él una nueva oportunidad. Y la realidad es que esto era muy significativo para el pueblo. Y vemos entonces que el pueblo comienza a responder de manera afirmativa a la prédica de Jesús, y cada día estaba ganando más y más seguidores. Sus acciones, su prédica provocó que la gente comenzara a seguirle, que empezara a ganar discípulos. Y esto, ¿verdad?, las entidades religiosas y las entidades de poder lo veían, ¿verdad?, con celo y también, ¿verdad?, con mucha sospecha. Ahora bien, la fe de estos hombres, de estos 4 hombres que llevaron a este paralítico, tenía unas consecuencias. Y las consecuencias eran que Jesús tuvo un enfrentamiento, ¿verdad?, con esas autoridades religiosas del pueblo judío. Ciertamente, cuando lo presentan a ese hombre, miren que lo llevan a un techo, lo bajan, rompen el techo, bajan a ese paralítico los amigos, y literalmente aquel hombre lo bajaron frente donde estaba Jesús. Así que la fe de estos 4 hombres le trajo unas consecuencias a Jesús, y una de ellas, ¿verdad?, era enfrentar. Ahora, ¿cómo fue ese enfrentamiento de Jesús con estos hombres? Bueno, el texto bíblico nos dice en el versículo 20 que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Lo primero que nos presenta el versículo 20 es que Jesús le está diciendo a aquel enfermo que está en el piso: tus pecados te son perdonados. Fíjense qué interesante que en este caso Jesús no inicia diciéndole: eres sano en el nombre de Dios, o levántate y anda. No. Lo primero que Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. Y esto causa una controversia, y vemos en el versículo 21 que los escribas y los fariseos comenzaron, ¿verdad?, dice, a pensar, a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces esta es la controversia que se está dando. Ahora, hay 3 elementos medulares en esta porción del pasaje. La primera era la fe de los 4 hombres. La segunda, el perdón de pecados que era otorgado por Jesús. Y la tercera, la respuesta, ciertamente, que era contraria de los escribas y los fariseos. Ciertamente, Jesús estaba hablando, ¿verdad?, de este primer aspecto de la fe de los 4 hombres. Jesús estaba percatándose de los gestos de fe, ¿verdad?, especialmente de la gente que se acercaba. Cuando usted comienza a leer el texto bíblico, se da cuenta de la cantidad de personas que se acercaban a Jesús. Y miren, la fe con la cual se acercaban. El texto bíblico nos habla de muchas. Una que puedo pensar así, que me salta a la memoria, es aquella mujer que tenía, ¿verdad?, esta enfermedad por tantos años, y que tenía, ¿verdad?, una condición de salud que se estaba desangrando, ¿verdad? Y dice que con tan solo tocar el borde de su manto,
dice que virtud salió de Jesús y esta mujer fue sana. En el caso del texto que estamos viendo es un paralítico. Y fíjense, en el caso del paralítico nos habla de la fe de ellos. Y ciertamente, posiblemente estaban los 4 amigos y estaba el paralítico. Posiblemente el paralítico escuchó de esto y hizo lo que no sabemos, ¿verdad? Hizo todo lo posible para que sus amigos lo llevaran. O posiblemente fueron los amigos que supieron que Jesús estaba por allí y buscaron la manera de llevarlo porque sabían que cuando tuvieran el encuentro con Jesús algo iba a suceder. Y fíjense, pienso que había una expectativa de parte de estos hombres que llevaron a su amigo, y también había una expectativa del paralítico de que fuera sanado. Pero lo que sucede es que Jesús primero plantea que sus pecados le son perdonados. Cuando Jesús dice esto, ciertamente Jesús está afirmando que es el Hijo de Dios. Y por eso es que los escribas y los fariseos comenzaron, mis queridos hermanos, a ponerse grave con el asunto porque entendían que era una blasfemia. Sin embargo, hay una ironía en medio de esto, ¿verdad? Y es que, fíjense, aquellos que dijeron que Jesús había blasfemado, ciertamente eran ellos los cuales con su actitud estaban blasfemando en contra de ese propósito, ¿verdad?, de salvación de Dios que se estaba manifestando. ¿En quién? Pues miren, en la figura de Jesús. Así que eran ellos los que estaban en ese asunto blasfemando. Cuando vamos a los versículos 22 al 25, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús se dio o se percató de los pensamientos, ¿verdad?, de estos hombres, de los fariseos y de los escribas. Y la respuesta que Jesús dio, miren, era directa para los fariseos y para los escribas. Jesús le contestó no a la gente. Jesús le contestó a los fariseos y a los escribas que estaban allí presenciando este acto, pero había escuchado su corazón. Y dice que Jesús comienza a confrontarlos. Y los confronta, ¿verdad?, dejándoles saber qué era más relevante para Dios: sanar el cuerpo o dejar intactas las heridas del pecado en el alma humana. Los puso a pensar. Y me imagino que se confundieron porque decían: wow, este hombre está diciendo que le perdona los pecados. ¿Quién es este? Sin embargo, vemos que ese hombre, este Jesús de Nazaret, le dice que él tomara su lecho y se levantara y fue sanado. O sea que Jesús estaba respaldando de que era el Hijo de Dios con los milagros que estaban sucediendo. Nadie podía negar que había algo ahí poderoso. Y me encanta mucho la expresión de Jesús hacia el paralítico. Le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Muy parecido quizá al relato de aquel hombre en el estanque de Betesda, donde Jesús le dice lo mismo: levántate, toma tu lecho, ¿verdad?, y vete. Y es una expresión muy, muy, muy parecida. Me encanta mucho esto porque la realidad es que cuando vemos que Jesús perdona los pecados, y no solamente eso, sino que les sana, Jesús a través de este acto milagroso lo que está afirmando es ciertamente que Él es el Mesías, el Hijo de nuestro Dios. Y el verso 26 termina para ir concluyendo diciendo que los que estaban allí se sobrecogieron de asombro y empezaron a glorificar a Dios, y algunos decían: hoy hemos visto maravillas. Y la realidad es que cuando Dios hace un milagro, pues mira, se glorifica al Señor. Y la realidad es que la fe de estos 4 hombres movió, mis queridos hermanos, todos esos engranajes que ayudaron a provocar un milagro hermoso. Una pregunta que tenemos que hacernos en este día, a manera, ¿verdad?, de reflexión final, es: ¿en cuántas ocasiones nuestra fe en Jesucristo nos ha impulsado a ser creativos buscando esas maneras de posibilitar que otras personas lleguen a encontrarse con Jesucristo? ¿Verdad? ¿Cómo el Señor está inquietando a la iglesia hoy?
¿En qué manera el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser creativos en la manera de nosotros comunicar el mensaje para que la gente tenga un encuentro con el Señor? Estas preguntas, mis amados hermanos, tenemos que hacerlas bien profundamente porque son preguntas que nos retan y en cierta manera nos dice a nosotros que tenemos que analizar y repensar lo que hacemos como congregación, lo que estamos haciendo. ¿Acerca a la gente a tener un encuentro con Jesucristo? ¿O realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera que pueda satisfacer, ¿verdad?, esos deseos nuestros, o satisfacer lo que quizá nos acerca a través de una experiencia litúrgica, ¿verdad? Porque ciertamente es que el escuchar este corito o escuchar este himno me remonta quizá a este tiempo donde ocurrió esto, pero la realidad es eso que estamos escuchando o eso que estamos haciendo. Lo estamos haciendo mirando hacia adentro de la iglesia, para adentro de la iglesia, o realmente lo estamos haciendo mirando hacia afuera de la iglesia para que otros puedan tener un encuentro con el resucitado. Y la realidad es, mis queridos hermanos, que cuando comenzamos a repensar esto, podemos ver que se va a levantar, ¿verdad?, rechazo quizá por parte de personas o del mismo enemigo que quizás se puede levantar de alguna otra manera. Por eso es que en el día de hoy el Señor nos está hablando cuáles son las prioridades que tenemos que nosotros tener al momento de ofrecer el Evangelio a otras personas. ¿Cuál es la prioridad? Ciertamente la prioridad que nos enseña el texto bíblico en este día es acerca del perdón de los pecados. Y para que esto se dé, tenemos que predicar a Jesucristo y predicarlo como que resucitó y que sigue teniendo poder para hacer grandes cosas. Mis queridos hermanos, en este momento les invito a que juntos podamos tener una palabra de oración y le pedimos al Señor de esta manera. Señor y Dios de nuestras vidas, concédenos que ante el desafío de poder conducir a otros a la fe en Jesucristo podamos dinamizar nuestra voluntad y creatividad para lograr ese propósito. Mantén firme en nuestro pensamiento la convicción que tu propósito fundamental para nuestras vidas es poder liberarnos del peso de la culpa y del pecado. Ayúdanos a levantarnos de nuestra zona de confort para responder a nuestros desafíos diarios. En Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.